7 de la mañana con 36 minutos, 7 con 36 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha saludamos con nuestro primer invitado, tal como lo anunciamos, y está con nosotros vía telemática el doctor Javier Flores Aguirre, jurista y analista político. ¿Cómo está, Javier? Buenos días, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Cada vez queda más lejos el ofrecimiento al presidente de la República del denominado Ecuador del encuentro. En las últimas horas se conoció una entrevista en Diario El Expreso en la que él ha señalado que se ha planteado como meta no solucionar la crisis que vive el sistema de salud o la crisis de inseguridad que vive el país, sino la meta de que los correístas no puedan regresar al gobierno. Esto entre otras cosas. Es una cortina más de humo para tratar de que la gente no reaccione frente a la situación tan calamitosa en diferentes aspectos por los que atraviesa el país, o se está revelando con las intenciones que desde un principio se ha mostrado más allá de lo que en el discurso ha ofrecido. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Alexis y Licenia, qué gusto saludarlos. Hola Javier, qué gusto. Mira, yo te diría que siento que Lasso está siendo muy honesto con eso, porque realmente siento además que es una conveniencia que no existe el correísmo en la política. Y esto es básicamente la paciente construcción o reconstrucción de un enemigo que, si quisiéramos progresar como país, tenemos que dejar de tener este tipo de narrativas en nuestro debate político. Porque realmente lo que hace es convertir a los competidores políticos en enemigos, que se destruyen uno a otro, y esa es la historia política del Ecuador realmente. Recuerdo alguna vez en un documental por los 25 años de la democracia, lo entrevistaron a Febres Cordero sobre este tipo de prácticas políticas, y él dijo muy honestamente, o los destruyo a ellos o me destruyen a mí. Y eso explica perfectamente, dicho por una alta autoridad que ejerció la más alta autoridad del Estado ecuatoriano, cómo funciona la política en este país. Y simplemente este episodio de ayer se suma a esta narrativa, tratando, yo creo, más de reconstruir un enemigo que ya después del periodo de Moreno había sido bastante disminuido por las sentencias en contra, por todos los procesos que se llevaron a cabo, el Trujillato, etcétera. Todo aquello disminuyó esta agrupación política, aún sigue siendo obviamente muy poderosa en ciertos sectores de la ciudadanía que le dan, como tú decías antes, Alexis, mayor confianza al expresidente Correa que al actual presidente Lasso. Eso es bastante decidor. Pero creo que es muy conveniente para el arco político que no participe de manera efectiva el movimiento que lidera el presidente Correa en las elecciones. Simplemente porque disminuye el reparto del pastel para el resto de participantes, por una estricta lógica de rapiña más que de alguna cuestión de lucha contra algo. Es realmente tener más chance de los que se quedan con el pastel y excluyéndolo al movimiento del presidente Correa de ello. Y siento que no hay mucha historia detrás de esto, salvo tal vez un acto muy honesto de decir para lo que sirve este tipo de gobierno, porque claramente para otros propósitos útiles no ha servido. Realmente parece querer ser un continuador de Lenín Moreno, que para lo único que sirvió realmente fue para demostrar un feroz anticorreísmo y básicamente tratar de disminuirlo o eliminarlo del mapa político. Y parece que el presidente Lasso, digamos, va a retomar eso con particular saña, porque en la construcción del enemigo él apuesta a su supervivencia, porque claramente para gobernar no ha servido. Javier, como siempre un gusto conversar contigo. A ver, hay algo que a mí me viene inquietando desde hace mucho tiempo atrás. Yo le decía esto al Matthew Lecuang el viernes anterior cuando conversábamos también sobre algo parecido. No conocíamos todavía el resultado de la entrevista que les concedió a los editorialistas y a los directores del Expreso. Y obviamente, como también yo decía hace un rato en el comentario, hay un grupo de barras bravas dentro de la propia comunicación, del periodismo, y Javier ha incluido al periodismo de este país también como parte de esa trilogía o de un triunvirato que nos ha conducido a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? En entrevistas anteriores Javier se ha referido a ese tema, pero yo quiero irme más allá de lo que hace hoy Lasso, de lo que hacen los medios, de la coyuntura actual, porque creo que algo más complicado y más grave está pasando en este país, Javier, y en riesgo está nuestro sistema democrático, que es un sistema en realidad bastante frágil, ¿no?
súper débil. Entonces vemos un país que se desangra, donde hay mucha violencia, donde cada vez, además de esa violencia, ya es más cercana. O sea, ya no es que pasa únicamente en Monte Sinaí, en Guayaquil, o en la playita del Guasmo, o en Esmeraldas, etcétera. O sea, ya la violencia está cada vez más cerca de nosotros, ¿no? O sea, lo que ha pasado en los últimos días en Quito, aquí muy cerca, lo que ha pasado en Guayaquil también, en la zona hotelera, en restaurantes, en bares, etcétera, ¿no? Pero la democracia, Javier, o sea, vamos a vivir una suerte de dictadura democrática porque nos van a imponer los partidos, nos van a imponer los candidatos, van a bloquear, van a obstaculizar que una fuerza política pueda participar, porque además la proscripción del correísmo, como decía yo hace un rato también en el comentario, ya no tiene que ver con la corrupción, o sea, y todos los encuadres que generaron a partir de Odebrecht, o con las protestas y la manifestación de octubre del 19. Ahora van por el narcocorreísmo, o sea, quieren vincular a la Revolución Ciudadana con el narcotráfico. Y eso, yo decía también en el comentario, ya no es una broma, o sea, esto es algo muy grave. Entonces, ¿en qué estado se encuentra la democracia? ¿Y cómo vamos a ir a las elecciones del 23? ¿Y cómo llegaríamos a las del 25 con todo esto que están construyendo? Que yo creo que la democracia requiere demócratas y aquí no los hay tantos. O sea, la democracia está como sistema, está declarativamente en la Constitución, pero en la práctica de las instituciones, de las personas, de la sociedad civil, no se ve muchos demócratas realmente. Se ven imposiciones verticales y sin explicación, que es básicamente lo contrario de un ideal democrático. En todo caso, eso se refrenda incluso con datos recientes. Hay un estudio que realizó la Universidad de Vanderbilt, que lo publica cada cierto tiempo y estudia el estado de la democracia en los países de la región, y había un análisis específico sobre Ecuador. Aquí la mayoría de la gente realmente, si alguien les garantiza prosperidad, no le importa no votar. Así que estamos con potenciales no demócratas realmente como nuestros vecinos o nuestros conciudadanos, porque a la mayoría de la gente no le importaría no votar si alguien les garantiza que les va a dar prosperidad. Ese es el requisito mínimo para tener una dictadura, digamos. Y es espantoso porque realmente se nota que no hay una confianza en las instituciones, no hay una confianza ni siquiera en el mismo sistema democrático, que se lo ve tan vacío que se preferiría no hacerlo. Si alguien les garantiza, obviamente, que puede llevar al Ecuador a la prosperidad. En ese nivel está. Creo que es la primera vez que se incluyó esta pregunta en este informe, y es bastante decidor, porque creo que además Ecuador es uno de los peores o el peor país en este indicador en América Latina. Ese dato te lo debo, pero el informe está allí para revisarlo, se publicó recientemente, creo que el mes pasado. En todo caso, ese es un grave problema. Yo siento que Lasso no es lo peor tampoco. Lasso no es tan violento como podría ser un personaje de derecha en los tiempos que corren. O sea, tiene bastantes dificultades realmente para enfrentar el tema de la delincuencia, y no le basta con remozar el discurso de la ley es la ley, etcétera, porque eso hace rato, digamos, la situación actual hace mucho rato superó aquello. La ley es la ley, ese era su discurso cuando era gobernador del Guayas, ¿no? Sí, claro. Ajá, y en esa época, pues obviamente era otro contexto, había un Estado que dentro de todo controlaba ciertos espacios. Lo que pasa es que no tenía el choque de esta gente externo que es el narcotráfico, y particularmente, digamos, el asocio con grupos mexicanos que son enormes, que manejan mucho dinero, tienen muchos recursos, tienen una facilidad para entregar cosas y fortalecer a sus grupos que el Estado simplemente no la tiene. Funciona de una manera muy distinta, paquidérmica, y frente a estos grupos que tienen tanta movilidad son completamente inútiles. Y lo que se está viendo es que hay sectores tomados, simplemente, donde la fuerza del Estado ya no impera. Son espacios de otros que administran otros y que afectan incluso a la obra pública. O sea, aquí en Guayaquil lo ha denunciado la alcaldesa, para mayor seguridad de que esto ocurre. Dice que los contratistas que tiene el municipio no pueden hacer obra pública si no le pagan a las personas que garantizan que no se le va a hacer daño a la maquinaria, y les tiene que pagar miles de dólares. No conozco cifras, pero realmente es preocupante, porque quiere decir que ya ellos cobran también una tarifa por estar allí, como que si fueran el Estado. El Estado ya realmente no sirve para mucho, no puede proteger a esos contratistas, ya claramente esa función la resigna, y tiene que pagarles a otros que sí le garantizan que lo van a proteger, básicamente por no hacerle daño.
Entonces es una situación bastante preocupante porque, digamos, no estamos en el escenario de los años 90 en los cuales el Estado por controlar abusaba y violaba derechos humanos, y hay un montón de casos en la Corte Interamericana sobre esto. Estamos en un momento en que el Estado ya es impotente frente a otros grupos que controlan espacios de una forma que mucho mejor y mucho más eficaz que la que él podría hacer. Y eso es bastante preocupante porque ya es básicamente es un Estado fallido, al menos en esos sectores claramente lo es. Javier, en ese contexto, el Partido Social Cristiano también ha salido a deslindarse de cualquier nexo con el gobierno, pese a que llegó en alianza y es fruto de esa alianza el presidente y el gobierno que tenemos. El Partido Social Cristiano en un comunicado ha dicho que no es él el que salió con el correísmo, que le responsabiliza de eso al gobierno, y etcétera, etcétera. El presidente ha vuelto a insistir en el supuesto triunvirato de la conspiración, y nos tienen entretenidos con eso. Y en medio de eso hay una disputa ahora también con la justicia. El presidente de la República, en un intercambio de acusaciones y de respuestas con uno de los vocales del Consejo de la Judicatura. Eso es parte también de esta cortina de humo. ¿Qué es lo que está pasando y cómo leer esa situación? A ver, bueno, son algunas cosas, me recuerda si me pierdo en alguna, pero sobre lo último, me parece que esto de pedirle la renuncia a un vocal del Consejo de la Judicatura es cándido, por decirlo menos, porque realmente dan ganas de decir otra palabra más fuerte, pero es muy cándido, es muy torpe, y creo que la respuesta que recibió me pareció muy buena realmente. Me dio mucho gusto leer una pequeña clase de derecho para el primer mandatario. Como no sea menso, no asuma más de lo que puede, no haga el tonto. Se expone y lo dio papaya, para decirlo en términos barriales. Dio papaya con un pedido de renuncia que desnudó ciertas carencias básicas de formación jurídica, lo cual no es atribuible a él, es simplemente un bachiller, pero su equipo jurídico. Alguien tiene que estar allí en ese espacio que puede orientar un poco a este señor. No se puede poner a hacer esos papelones para que le devuelvan, le den una respuesta que lo deja en ridículo. Entonces, no sé si es una cortina de humo, sé que es una tontería, sé que es una candidez, por seguir con el concepto de cándido, que básicamente es un eufemismo. Pero en todo caso, eso es realmente torpe. Y me recuerdas lo otro que me habías dicho, Licenia. Lo de la respuesta que dio el Partido Social Cristiano a esta acusación reiterada del presidente de la República de que el Partido Social Cristiano forma parte de este triunvirato de la conspiración junto con el correísmo y el señor Leonidas Diza, una tesis en la que ha vuelto a insistir el presidente de la República. Sale el Partido Social Cristiano en un comunicado a decirle: no, es usted el que ha pactado con el correísmo, usted el que pactó con el correísmo para subirnos los impuestos, y etcétera, etcétera. Mira, yo siento que ese era el aliado natural supuestamente de este gobierno, y que lo hayan echado a perder desde un principio y que insistan en construir con ello un enemigo me parece bastante decidor de lo desorientado que está. O sea, en vez de construir alianzas con los que serían y fueron, y de hecho en buena medida Nebot contribuyó, el Partido Social Cristiano contribuyó a que Lasso sea presidente de la República. Yo siento que realmente dice mucho de lo desencontrado que está el gobierno del encuentro, porque ni con sus aliados naturales puede generar puentes, las alianzas que naturalmente uno esperaría, valga la redundancia, de su existencia, porque son dos grupos de Guayaquil, dos grupos económicos, dos grupos políticos vinculados a la derecha. Digamos, uno pensaría, le daría a uno a pensar que podrían generar espacios o consensos para desarrollar un país bajo las tesis que supuestamente han defendido. Claramente la política no es tanto esto que yo acabo de describir, sino algo mucho más brutal y rudo, y lógicamente allí imperan ciertas lógicas e intereses que no son confesables y que se escudan en populismo mágico. Particularmente el abogado Nebot es bastante decidor en este aspecto de hablar siempre de que representa al pueblo, etc. Lasso no hace tanto eso, dice hacer cosas por el pueblo, pero de allí a que las haga tampoco. En realidad ninguno las hace, pero es muy decidor que hayan esos desencuentros. Y solo con esto concluyo. Es bastante interesante que se haya criticado tanto a Correa por ser confrontador,
y realmente lo era, por supuesto que lo era, y en muchos aspectos estuvo mal que lo haya sido, pero quien lo sucede y quien lo criticó por haber sido así, Correa, es igual o peor que él, realmente, porque tiende a confrontar y tiende a ser tan vertical y tan impositivo en sus decisiones, incluso en la forma como las manifiesta, como conjuga los verbos con los cuales habla acerca de sus relaciones con el Ejecutivo, con otros órganos del Estado. Es bastante decidor de su pensamiento vertical, que es bastante común siendo él la cabeza de un banco, está acostumbrado a mandar. Pero el gobierno de un país, de un Estado, es diferente a simplemente imponer sin mandar, salvo que efectivamente se quiera alguien declararse dictador, que en la historia de este país ha sido bastante común. Lo que pasa es que estas generaciones no lo hemos vivido, pero aquí dictaduras habían por montones, así que la historia es cíclica. Yo no siento que con el material humano que tenemos, que no cree realmente en las elecciones, que no cree realmente en la democracia, pues mucho menos demócrata de lo que uno idealmente pensaría, y con el nivel de políticos que tenemos, que piensan básicamente en rapiñar y atacarse unos a otros, y como decía el ingeniero Flores Cordero, destruirse unos a otros y que sobreviva el más fuerte o el más apto o lo que fuere, así no vamos a ir a ninguna parte. Esto es una olla de cangrejos hecha país. Me quedo con la frase de Javier de que para que exista democracia debe haber demócratas, ¿no? Me parece que eso es tan simple como eso. A ver, hay dos cosas que quisiera que las comente Javier. Una, estamos viviendo una suerte de continuidad del periodo anterior, no únicamente porque seguimos con esta misma línea de perseguir a una corriente política, ¿no? La gran obra de Lenín Moreno, decía yo, fue precisamente la persecución al correísmo, y ahora con lo que ha dicho Lazo parece que no vamos a salir de ese mismo encuadre. Otra cosa que es parecida es echarle la culpa a los demás. O sea, yo, presidente, tengo en una de mis competencias, como dice la Constitución, el control y manejo de la seguridad, fuerza pública, policía, ejército, fronteras, etcétera, pero ahora quiero responsabilizarles a los municipios de lo que está pasando en sus jurisdicciones con el tema de seguridad. Hoy, en minutos o en pocas horas, se reúne el presidente acá además en un cuartel militar, en la Escuela Superior Militar en Parcayacu, se va a reunir con alcaldes y prefectos, alcaldesas y prefectas también del país, para, no sé, o sea, y tendrán un plan, no sé para qué se irán a reunir, va a pedirles a ellos insumos, ayuda, qué sé yo, pero bueno. Entonces el tema de la inseguridad y esto de querer responsabilizarles a los alcaldes, ya lo ha hecho con Guayaquil, con Cynthia Viteri, no se ha referido así del caso de Esmeraldas, de Manabí, pero con Cynthia Viteri por lo menos sí, diciendo que hay un modelo de 30 años que antes en campaña sí era exitoso y ahora parece que ya no lo es tanto. Uno es el tema de la seguridad y el tratar de endosarle a otros la culpa. Y lo otro, Javier, en medio de todo esto hay un proceso de revocatoria de mandato en curso. El Consejo Nacional Electoral ya admitió, digamos, a trámite, no sé si esa es la figura, creo que no, pero lo que ha hecho es notificarle ya al presidente para que en el plazo de 7 días él responda, ¿no? Entonces también está esto. La inseguridad, endosarle la responsabilidad a los gobiernos locales y revocatoria de mandato. ¿Cómo ves estos dos escenarios, Javier? Bueno, el primero, el de la inseguridad y la relación ejecutivo-municipios. Yo siento que la ciudad sufre mucho por lo que está pasando. Y solo fíjate en este detalle. Ya el concepto ese de exitoso de Guayaquil ya nadie lo menciona. Porque saben que la gente no te va a comprar que estoy viviendo en el éxito cuando no puedo ni siquiera salir a la calle. O sea, en realidad esto es el éxito. Cualquiera con mínimo sentido común sabe que esto es una desgracia, no el éxito. Entonces ese concepto de exitoso ya no lo ves. Y siento que la forma como se maneja el tema de la seguridad, y creo que este sentimiento es compartido por la mayoría de mis conciudadanos, ha sido francamente mala, francamente pobre. Y el hecho de culparse unos a otros hace muy triste todo el escenario, porque se nota que los políticos les interesan otras cosas y ganar otras batallas más que ganar la batalla importante del bienestar colectivo. Y en eso la embarco a la señora Viteri, a muchos otros políticos, por supuesto, pero lo que ocupa Guayaquil, a ella en particular, porque realmente su gestión, además de quejarse de que el gobierno no le da lo suficiente, en esta materia es básicamente nula, es solamente de quejas.
el pretender resolver esto con unas camionetas y combustibles hasta de risa. En realidad, lo que ordena el COTAC es un nivel de coordinación que yo estoy seguro que cuando hay compromiso político, una autoridad seccional y una autoridad nacional deben cooperar, porque el fin último de su existencia misma es servir al ciudadano, no cuidar sus intereses. Lo que demuestra esta batalla en materia de la inseguridad es la mediocridad de nuestra política y de este par de políticos, hablando tanto, bueno, particularmente en este caso la alcaldesa. Porque realmente lo que busca es escudar lo que no puede hacer en un discurso que construye un enemigo sobre este tema. Y mucha gente comprará ese discurso, otra gente ya estará cansada de creerles a los políticos, y ese es el desencanto que tenemos. Ese precisamente explica el desencanto que tenemos. Mientras estos discuten, la ciudad se desangra. Y ellos están mucho más preocupados en sus propios intereses, en sus reelecciones, en sus mantener sus espacios de poder, y no en resolverle la vida al ciudadano, cuya calidad de vida empeora día a día. Porque si no es por el alza de los precios, es por la inseguridad, por la delincuencia, por todos los riesgos que ahora están asociados a salir a caminar por Guayaquil. Entonces, realmente es un escenario muy preocupante, porque la ley dispone una coordinación, dispone un esfuerzo conjunto, dispone trabajar por la gente. Y lo que demuestra la práctica política es que no les interesa hacer eso, sino defender sus propios intereses, su propio terreno, y no preocuparse por el ciudadano. Yo creo que ya realmente el concepto de exitosa Guayaquil, pues ya no hay quien se lo crea. Sabemos que somos una ciudad con muchísimos problemas, y esos problemas no han venido porque el gobierno central desatendió a Guayaquil. Eso realmente es de idiotas. Eso tiene que ver con una administración que durante mucho tiempo ha privilegiado otras cosas en vez del bienestar ciudadano. Y son 30 años que va a cumplir este 2022. Y lo otro... La revocatoria. Lo de la revocatoria. Bueno, eso, por lo que he visto, ha iniciado el trámite. En todo caso, es un proceso, tendrán 6 meses y efectivamente se da esa autorización, pero tiene que ser un procedimiento que yo no conozco al detalle, pero que cuando se abra ese periodo tendrán 6 meses para recolectar alrededor de 2 millones de firmas. Yo me imagino que habrá mucha gente indignada, pero eso requiere mucha logística, muchos recursos. Vamos a ver cómo se desarrolla. Realmente en esto hay mucho de eventualidad que es muy, muy difícil de avisorar, pero en mi opinión hay un malestar ciudadano que puede ser recogido por esta vía institucional. Lo que no sé es qué tanto resuelva tampoco, porque básicamente es poner un nuevo borrero en la presidencia, porque ya han habido algunos. No, y no solo el tema de la revocatoria, Javier, yo quiero atarle también con el discurso del que se vayan todos, que es algo que ya viene la gente también empezando a empujar. Y yo me cuestionaba el otro día, es que se vayan todos y ¿quién se queda? Punto 1, punto 2, el rato en que nos convoquen nuevamente elecciones, quienes se van a presentar van a ser los mismos partidos y probablemente los mismos que están hoy en la asamblea y en el gobierno, quienes nuevamente se propongan ellos mismos además como candidatos. Entonces, el que se vayan todos a partir de una revocatoria o de un proceso como el que vivimos en el 2005, digamos, ¿de qué nos sirve? ¿Qué ganamos? Yo no veo que sirva de tanto. El desencanto por las elecciones, digamos, no es de recibo. Es precisamente por la mediocridad de nuestros representantes políticos. Realmente es difícil sentirse representado por las personas que están en la asamblea. Yo no me siento representado y creo que la mayoría de la gente que conozco no lo hace, la mayoría de los ecuatorianos no lo siente así, y están los números para eso. El nivel de confianza que genera la asamblea es de un dígito, es realmente miserable. Yo siento que tal vez habría que pensar por reformas de otro tipo. O sea, por ejemplo, yo no entiendo por qué nos obligan a votar. Yo creo que eso genera toda esta burbuja de corrupción asociada a las elecciones, desde la baja calidad de la representación hasta la poca transparencia en el manejo de los recursos, porque esto que digo es lo que dice siempre el informe de observadores de la misión de la OEA, siempre. Hay problemas en el control de los recursos. Esa es la justificación de que hayan tantos recursos, que hayan tantos votantes y que estemos obligados a hacer algo que nos gustaría no hacer a la gran mayoría. Pero, en cambio, la gente que votaría lo haría por una convicción en un cambio, y creo que modificaría también a los partidos políticos en última instancia.
porque los obligaría a tener partidos mucho más de nicho que defiendan causas concretas, en vez de estos partidos generalistas en los cuales triunfa el que puso más plata y luego llega al poder para cobrarse. Entonces, yo creo que una reforma, esto del voto obligatorio es más o menos reciente. O sea, durante mucho tiempo el voto fue voluntario, desde la Constitución conservadora del 46, que fue la reacción de Velasco a la Constitución del 45, que fue hecha como producto de la Revolución Gloriosa. Desde ahí se estableció el voto obligatorio, que en esa época era facultativo para las mujeres, precisamente, y obligatorio para los varones. Y luego se convirtió en obligatorio para todos, como una forma de fortalecer la democracia. Hemos fortalecido la democracia, tenemos en este experimento ya un buen rato, de todas maneras, van a ser 70 y pico de años, 75, 76 años, y claramente ese no ha sido el resultado. Yo creería que una reforma como esa, habría que discutirla. A mí me gustaría haber realizado eso, porque creo que uno es verdaderamente libre de decidir en el campo electoral cuando decide si quiere participar en la elección. Eso debería ser la primera decisión. Y eso tiene que ver también como una forma de exigir más de los políticos. Para captar la atención de la gente tienen que ser mejores que lo que estamos viendo ahora, porque con lo que tenemos es muy poco. Si esto es lo que arroja el voto obligatorio, dame el voto facultativo. Javier, hace rato mencionábamos el tema de esa costumbre de trasladarle la responsabilidad mía a otros, a terceros. Me refiero al tema de la seguridad, ¿no? Hoy el presidente de la República ha convocado alrededor de 300 autoridades entre prefectos, alcaldes y gobernadores para un encuentro sobre seguridad. Entendería que allí se van al menos a conversar, me imagino yo, a intercambiar ideas respecto a lo que está pasando en cada localidad. ¿Hasta qué punto esto puede ser positivo en aras de encontrar una forma de enfrentar la ola de inseguridad que se vive en el país? Bueno, siempre que haya coordinación, siempre que haya suma de esfuerzos, siempre que haya un plan, una política pública bien construida, sostenible, con recursos, es positivo. Pero Ecuador insiste en hacer casi lo contrario de lo que acabo de describir. Por lo general, las autoridades van por su lado, no hay recursos. El tema, hay estudios sobre esto, hay reportajes, han salido en los periódicos acerca de la forma como se manejan los temas de seguridad. Cada entidad va por su cuenta. Obviamente, si no tenemos coordinación frente a grupos que sí están mejor organizados que el Estado, esa batalla está complicadísima, porque claramente nuestro grupo no está pensando como equipo. Cada quien está defendiendo un espacio, sabrá Dios por qué, pero cada quien está defendiendo su pequeño espacio de poder y no están contribuyendo al bienestar colectivo. Y así simplemente no se va a poder. Ahora, eso no es privativo de la fuerza pública o de la clase política. En todo caso, es un mal bastante generalizado. Pero claramente que afecta muchísimo cuando se comprometen intereses tan graves como la seguridad de la gente. O sea, ahí es cuando, con mayor razón, las fuerzas políticas, las fuerzas del orden, tendrían que actuar en conjunto y bajo directrices claras, obviamente respetando lo que se establece en el marco internacional y nacional sobre el uso progresivo de la fuerza y no cometer vulneraciones de derechos humanos que muchas veces el combate a la delincuencia produce sus efectos. Y han habido muchos casos sobre esto en el sistema interamericano de derechos humanos y también ha habido muchas recomendaciones muy claras de cómo los estados tienen que actuar. O sea, es una cuestión de simplemente estudiar esas sentencias, estudiar el ordenamiento jurídico internacional y está claro más o menos el escenario que tiene que desarrollar un Estado para hacer políticas públicas consistentes con esos estándares. Entonces, sí, bienvenida a la coordinación. En ese sentido, creo que Lasso hace la movida correcta. Lasso tiene que tratar de trabajar en conjunto y tener objetivos claros que den un resultado, esperemos que óptimo, en el corto plazo. Ese es el mundo ideal. Vamos a ver qué tan lejos llega en sus conversaciones. Por lo pronto, creo que es el camino correcto, establecer diálogos y buscar compromisos y tener un norte común. Javier, yo quisiera volver nuevamente al tema inicial de la conversa que planteó Licenia, porque en los últimos días y con mucha fuerza más la última semana, digamos, esto era algo que ya lo veníamos palpando.
estaban construyendo este encuadre de, a ver, ya no vincular al correísmo con corrupción, yo decía lo del tema de octubre, ahora este cuento del narcorreísmo, ¿no? De vincular al correísmo con el narcotráfico. ¿Qué tan honesto es hacer esto en democracia? Sigamos hablando de eso. Construir estos encuadres para, como citaba bien nuestro invitado a León Febres Cordero, ¿no? Tratar de desterrar al enemigo de la política, pero con una perversidad como esto, o sea, vincular al narcotráfico a una organización política me parece que ya, digamos, estamos llegando a un culmen ahí de acusaciones o sea, el narcotráfico es probablemente uno de los, no sé, delitos, crímenes más horribles que puede haber por todo lo que hay detrás, y eso están haciendo en este momento, ¿no? O sea, hay toda una plataforma mediática, hay trolls en redes sociales que están construyendo todo este discurso, este relato, y quienes han ganado el relato últimamente han sido precisamente ellos, ¿no? Sí, bueno, ya Correa no tendría cómo responder, antes tenía una maquinaria para hacerlo. Ahora ya depende de otros elementos y obviamente no tiene capacidad para resistir los ataques que se le vienen. Yo no participo de redes sociales, así que no tengo mayor idea de cómo se ve eso en la práctica, pero es claro que ahí no hay espontaneidad, digamos. Todo eso está contratado y dirigido, y eso es parte del desencanto sobre las redes sociales, precisamente darte cuenta que son simplemente campos de batallas para estos debates en los que el contenido realmente no importa, sino eso que decía Febres Cordero, la destrucción del otro. Y en ese juego perverso ya es bastante turro entrar. Pero el narcorreísmo. Mira, yo la verdad creo que en este país, y como lo hemos comentado antes, el periodismo es muy malo. El periodismo. Más allá de los trolls, que eso es otra categoría, eso no es periodismo realmente. Pero el periodismo como tal es muy malo. En términos de cómo construye los relatos, lo que tú llamas el encuadre. Y realmente siento que este tema recién empieza. Probablemente lo quieran estirar lo más posible porque creo que este enemigo no se les puede escapar tan fácilmente. Creo que lo quieren volver a revivir para justificar algunas de las cosas o algunos de los problemas o atribuírselos a ese grupo, por lo menos para sacar provecho del árbol caído. Porque realmente no le van a ganar al narcotráfico. Al narcotráfico se le ganaría con la legalización de las drogas, pero eso es otra historia. Pero no le vas a ganar al narcotráfico, pero al menos le vas a sacar provecho construyendo un relato que será cierto, será falso en algunas partes o en todo, pero de todas maneras es útil a los propósitos, a esta conveniencia que decía yo al principio, de mantener al correísmo bajo control. Entonces, por un lado ya lo tienes a su líder máximo fuera del país, no puede regresar, tiene un proceso en contra, tiene varias personas que están todavía detenidas, muchas personas que tienen procesos de otro tipo, investigaciones en curso, que sabes perfectamente que podrían reactivarse en cualquier momento con el tronar de un dedo, el tronar de los dedos, chasquido de los dedos, perdón, y que realmente este escenario es útil al gobierno actual. Entonces siento que es un discurso que se va a querer explorar mucho más en el curso de los días. Si es que consiguen lo suficiente como para realizar ese encuadre, pues yo creo que van a apuntar allí, porque claramente ya mucho se ha desgastado esto del discurso del anticorreísmo, que es impresionante cómo estos discursos persisten en el tiempo. Hay que recordar que el Partido Social Cristiano vivió con el asalto mental ese del rondocismo como el cuco al que no debíamos volver. En vez de pensar en una ciudad del futuro, pensaba en no volver al pasado. Así de mediocre el pensamiento local. Pero bueno, en este caso, siento que sí, que ese discurso va a crecer o van a intentar avivarlo lo más posible porque es conveniente a la clase política y particularmente al gobierno. Esos chivos expiatorios maravillan a ciertas mentes y claramente los tienen convencidos de que el gobierno está haciendo lo correcto. Esas son formas de mantener a la gente contenta, aunque no lo esté en el fondo, pero por lo menos le da esta ilusión. Muchísimas gracias, Javier, siempre muy valioso su aporte en esta entrevista, en este análisis, muy amable por haber participado con nosotros. Gracias, Javier, un abrazo. No, muchas gracias a ustedes, estén muy bien.